Continuamos en vista de las causas conjuntas, roles 3357, 3363, 3400, 3411, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducidos por Jean Antonio Gutiérrez Zambrano, Patricio Soto Marambio, Matías Donoso González e Ismael Queupucura Guirimán respecto del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216 y del artículo 17b, inciso 2 de la ley 17.798. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Las normas impugnadas de inaplicabilidad disponen, en primer lugar, el precepto de la ley 18.216, que el tribunal no podrá decretar la aplicación de penas sustitutivas a las privativas de libertad, entre otros, en los casos de los delitos contemplados en los artículos 9º, 14º y 14d de la ley 17.798, situación en la cual se dirá con posterioridad se encuentran los 4 requirentes. Y el artículo cuestionado de la ley 17.798 ordena al sentenciador penal no tomar en consideración para determinar el quantum de la pena en los delitos referidos lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal. Entrando a los antecedentes de cada gestión, conforme a lo indicado en los requerimientos y a los antecedentes que obran en las mismos, puede señalarse lo siguiente. En caso de autorrol 3357, el requirente Jean Gutiérrez Zambrano fue acusado por el Ministerio Público como autor del delito en grado de consumado de porte ilegal de arma de fuego y municiones y de desórdenes públicos, solicitándose la aplicación de las penas de 4 años de presidio menor en su grado máximo y de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, respectivamente, y encontrándose actualmente pendiente la verificación de la audiencia de juicio oral ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. En autorrol 3363, el requirente Patricio Soto Marambio fue condenado por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias, como autor del delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida en grado consumado. El actor interpuso recurso de nulidad y en subsidio de apelación, rechazándose el primero y encontrándose pendiente de resolución el segundo. Atendida esta circunstancia, hay que consignar que por resolución de 11 de abril de este año, la primera sala que conoció este requerimiento lo declaró parcialmente admisible únicamente respecto a la impugnación de la norma de la ley 18.216. En la causa rol 3400, el requirente Matías Donoso González fue acusado por el Ministerio Público como autor en grado consumado del delito de porte ilegal de arma de fuego, solicitándose por el Ministerio Público la aplicación de la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y encontrándose pendiente la verificación de la audiencia de juicio oral ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Por último, en relación con la causa 3411, el actor Ismael Queupucura Guirimán fue acusado también por el Ministerio Público como autor en grado consumado de los delitos de manejo en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de conducir y porte ilegal de arma de fuego y municiones, solicitándole el Ministerio Público la aplicación de las penas de 800 días de presidio menor en su grado medio y de 4 años de presidio menor en su grado máximo, respectivamente. En esta causa, cabe consignar que por oficio de 25 de mayo de 2017, el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Temuco comunicó a esta magistratura que había dictado veredicto condenatorio y con motivo de ello suspendió dicho juzgado la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal y la lectura de la sentencia a la espera del pronunciamiento de esta magistratura. Los 3 primeros requerimientos fueron sustanciados ante la primera sala y el último ante la segunda sala, siendo admitidos a trámites, suspendiéndose las gestiones sublite y luego fueron declarados admisibles y uno parcialmente como se indicó. Conferidos los traslados a los órganos constitucionales y a las demás partes, fueron evacuados observaciones por el Ministerio Público en las 4 causas y por la Intendencia de la Región Metropolitana en la causa rol 3357. En todos los requerimientos, el Ministerio Público insta por el rechazo respecto a la impugnación del artículo 17b, inciso 2 de la Ley de Control de Armas, al tiempo que respecto al artículo 1, inciso 2 de la Ley de Pena Sustitutiva, solicita que se resuelva el asunto conforme a derecho y al mérito de los antecedentes. La Intendencia, por su parte, solicita el rechazo total del requerimiento respecto de ambas normas.
Brevemente, en cuanto al conflicto constitucional y las posturas a favor y en contra de las acciones de inaplicabilidad, este puede sintetizarse del siguiente modo. Por acoger los requerimientos, se postula que las dos normas impugnadas vulneran en primer lugar el artículo 1 de la Constitución, en tanto se dispone que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y por ende el Estado debe propugnar y concretar este mandato, lo cual no se materializa al establecer la privación de libertad efectiva durante un cierto lapso de tiempo como única opción para el cumplimiento de la pena. La aplicación, además, contraviene el principio de igualdad ante la ley del artículo 19, número 2, al establecer una diferencia respecto de otras figuras delictivas que no descansa en un estándar de razonabilidad suficiente desde el punto de vista constitucional, dándose por conculcadas asimismo disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación con el 19, número 2. Se estima también el conculcado del debido proceso, el artículo 19, número 3, puesto que las normas atentan contra el derecho a un procedimiento racional y justo que debe basarse dentro del mismo en penas proporcionadas y que se correspondan con la gravedad del hecho y la reacción punitiva del Estado, lo cual no acontece en la especie. Se concluye que la norma del artículo 17b atenta contra el debido proceso al limitar la capacidad del juez de la instancia para determinar la pena conforme a la debida ponderación de los antecedentes de cada caso y las características del sujeto responsable. Y respecto del artículo 1 de la Ley de Penas Sustitutivas, se vulnera también el debido proceso al limitar la facultad del juez para optar en la fase de ejecución de la condena por una pena más idónea y, en su caso, por la sustitución de la pena privativa de libertad. Por el rechazo, respecto al artículo 17b, se sostiene que de la historia de la ley se aprecia que se pretendió evitar importantes rebajas judiciales de las penas, más allá del marco abstracto de los tipos penales, intentando el legislador entregar una respuesta punitiva más severa a ciertos delitos como aquellos contemplados en la Ley de Control de Armas, y al igual como acontece con otras figuras delictivas, por ejemplo, en el caso del delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Tampoco se aprecian discriminaciones ni se vulnera el debido proceso, ni tampoco existe en los requerimientos un punto de comparación que pueda determinar una diferenciación arbitraria en la norma del artículo 17b. La norma tampoco afecta las potestades del juez del fondo para determinar la pena, lo cual no obsta que sea el legislador el que determine los grados de movimiento del juez. En definitiva, el juez penal no queda impedido de aplicar la pena conforme a cada caso concreto y a las características del responsable. Por último, en cuanto a las argumentaciones de la Intendencia para el rechazo del artículo 1 de la Ley de Penas Sustitutivas, puede señalarse que se indica que además de los delitos de la Ley de Armas en comento, existen otros delitos que también están excluidas de la eventual concesión de penas sustitutivas y en cual la ley ordena el cumplimiento efectivo de la pena privada de libertad durante cierto lapso de tiempo. Por ende, no puede configurarse la desigualdad de trato pretendida ni estimarse como desproporcionada esta norma, además de que el legislador puede aumentar o disminuir libremente las exigencias para acceder a una pena sustitutiva o las condiciones de esta pena sustitutiva. Traídos los autos en relación, señor presidente, las causas se han agregado para su vista conjunta en esta sesión de pleno. Se han anunciado en forma para alegar los abogados representantes de los 4 requerentes, el abogado representante del Ministerio Público y el representante de la Intendencia de la Región Metropolitana. Es todo, presidente. Bien, muchas gracias. Por los requirentes. En primer lugar, en la causa rol 3357 interpuesta por Jean Antonio Gutiérrez, alega el abogado Lorenzo Morales Cortés, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de vuestra señoría, excelentísimo, abogado Lorenzo Morales Cortés por Jean Gutiérrez Zambrano. Señoría, este requirente solicitó la inaplicabilidad y se va a enfocar principalmente en una de las causales, es decir, que se declare inaplicable e inconstitucional el artículo 1, inciso 2 de la Ley de 18.216. Y, en concreto, porque, tal como lo plantea en el recurso, lo que está pidiendo este requirente no es en ningún sentido la impunidad del delito perseguido, sino que finalmente que se apliquen las penas proporcionales. Señoría, ¿quién es mi representado? ¿Quién es mi defendido? Jean Gutiérrez Zambrano. Él, tal como se manifestó, fue aprehendido el 9 de junio del 2016 en el contexto de lo que ya se ha sabido de una educación pública y gratuita. Él es un estudiante de secundaria actualmente, de actuales 19 años, que fue aprehendido a las 12:40 en las intersecciones de Alameda
con Calle Brasil. Después de una larga detención, porque finalmente se le imputó de que él tenía armas, en este sentido el 14 letra D, es decir, una bomba Molotov habría lanzado, se le hicieron las pericias respectivas para objetivar o no dicha situación. Señoría, ese 10 de junio no solamente estuvo presente el Ministerio Público como parte investigativa, sino que también como parte querellante, y también está aquí respondiendo al requerimiento, la Intendencia y en su momento también Carabineros. Señoría, Carabineros pretendiendo y puso una querella por homicidio frustrado a las personas que estaban en ese momento en dicha marcha por una educación pública gratuita. Señoría, mi representado desde ese 10 de junio estuvo en prisión preventiva 5 meses hasta que llegó a la carpeta investigativa el hecho que objetiviza o no con respecto a las pericias si una persona ha lanzado una bomba Molotov o ha utilizado un arma de esta magnitud. Porque tengamos en cuenta, una bomba Molotov es una arma grave que finalmente deja vestigios que hoy la ciencia establece que los deja. Señoría, los funcionarios policiales de la Lavocar no solamente le toman vestigios de las manos, sino de sus prendas, de lo que recogen en el sitio del suceso. ¿Qué dijo y por qué le dio la Ilustrísima Corte de Apelación en su momento la libertad a mi representado? Señoría, en los 4 aspectos analizados, negativo para el resto de nitrito, negativo para el resto de hidrocarburos. Hay un hecho más grave aún. En ese proceso, cuando ocurre eso, Carabineros se desiste de la querella, pero ya mi representado tenía 5 meses en prisión preventiva. Hay un hecho más grave aún. En la etapa intermedia, mi representado fue formalizado el 10 de junio, fue acusado por el Ministerio Público en octubre, se adhirió la Intendencia Metropolitana solicitando las penas de 4 años y finalmente en la etapa intermedia ocurre lo siguiente. El juez de garantía declara ilegal las declaraciones de 3 funcionarios policiales, declara ilegal las fotos tomadas sin autorización por parte de los funcionarios policiales y declara ilegal un video, señoría, un video realizado por la Cipolcar que lo filma mi representado desde que sale de su domicilio en la comuna de La Granja hasta que llega a manifestarse por la educación pública gratuita en ese minuto. Fue apelado este asunto por el Ministerio Público y también por la Intendencia, fue rechazado por la Corte de Apelación, es decir, estamos en un estatus de que solamente el 20% de la prueba que se estableció para decretar la prisión preventiva de 5 meses contra mi representado está vigente para el juzgado oral en lo penal, que tiene pendiente el juicio oral correspondiente que va a representar contra mi representado. ¿Por qué es grave todo esto? Señoría, lo que se produjo con la ley es que finalmente, con respecto por lo menos con el actor de los secundarios, se produjo la hipérbole respectiva. Hipérbole con respecto de que finalmente, obviamente con juez de garantía, con la interposición del querellante de Carabineros, obviamente con la presencia del gobierno, va a terminar con una prisión preventiva. Su señoría, tiene que esperar una persona 5 meses para establecer o no que hay de proporcionar las penas. Lo que nosotros queremos, señoría, y por qué lo digo derechamente, nosotros queremos postular la absolución de mi representado en el 4 Tribunal Oral en lo penal, pero que los responsables estamos solicitando la inaplicabilidad del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216. No queremos impunidad, pero queremos una prueba justa, proporcional. ¿Por qué? Porque se pasan a llevar, y lo han dicho, ya se ha dicho
por los otros requirientes, se ha dicho por el relator, su señoría, excelentísima, porque pasa a llevar la garantía constitucional al 19 número 2, 19 número 3, pero quiere puntualizar en algo. Quiere que finalmente se establezca que se pasan a llevar derechos internacionales, así como lo dijo el juez de garantía del 7º juzgado de garantía. Aquí, sin duda, con esta ley se pasan a llevar derechos fundamentales y el juez de garantía correspondiente estableció que aquí, por lo menos en este caso, el artículo 26 de la Convención Americana. ¿Por qué? Porque hay una discriminación con respecto al pensamiento y a la manifestación pacífica. Mi representado se manifestó pacíficamente. Se le confundió con otra persona que tenía el mismo buzo, pero buzo que se vende en una empresa del retail muy conocida, que es la empresa Supermercado Líder, y puede ser confundido con cualquier otra persona que es delgada y que tiene la misma altitud de él. Es por eso que Catavenido se desistió de su querella y finalmente no es parte en este juicio. Es por eso que se desestimaron muchas pruebas. Y finalmente, quiero puntualizar en el artículo 26, hay una discriminación, y ustedes lo pueden establecer, excelentísimo tribunal. Finalmente, ustedes van a ver que aquí se han vertido hechos muy graves. Viene gente solicitando la inaplicabilidad por hechos muy graves, pero ninguno es parte la autoridad administrativa, solamente en los casos donde se presenta secundarios que se han manifestado por una educación pública gratuita y que han sido acusados por este delito. Señoría, es por eso que se solicita la inaplicabilidad, por lo menos para ir que mi representado, que ya terminó su secundaria, que está siendo un preuniversitario, que está trabajando en una empresa de retail y que va a ser padre en 3 meses más, se le puede aplicar una medida alternativa. Puede ser incluso, señoría, la libertad vigilada intensiva. Si mi representado tiene irreprochable conducta anterior. Estuvo sometido en su prisión preventiva a medidas extremas, porque se le manifestó en su momento al juez de garantía cuando lo formalizó que estaba en una situación personal grave, él estaba con depresión endógena. 5 meses anteriormente a esta prisión preventiva, su madre se había suicidado de manera grave y se le dijo, y estuvo sin medicamento esos 5 meses en Santiago 1, claro, porque finalmente lo que ocurre en los centros de reclusión es que si todas las personas que estamos en la libertad ambulatoria tenemos problemas para atendernos, es mucho mayor cuando se está en prisión preventiva. Es por eso, señoría, que en este caso de extrema gravedad que le estoy relatando, se solicita lo que se ha manifestado, no solamente, y el criterio que estableció vuestro excelentísimo tribunal en el 2959 del 2016, en el 2995 del 2016, en el 3041 del 2016 y el 3177 del 2016, en donde se ha declarado inaplicable el artículo 1 de la Ley de 2016, sino que en un fallo reciente que se me acaba de notificar, el 3277 del 2016, de don Nicolás Bruna Bulches, que también es un estudiante que se le quiso declarar inaplicable el artículo 1 de la Ley 18.016. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Gracias a usted. En segundo lugar, por Patricio Soto, en la causa rol 3363, alega la abogada Francisca Jerez y Gajardo, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, la Defensoría Penal Pública, en favor de don Patricio Antonio Soto Marambio, solicita se declare inaplicable por inconstitucional la norma del inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216, que incide en la causa rol 741-2016, que se sigue ante el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y que actualmente tiene pendiente la vista del recurso de apelación que en subsidio se presentó del subsidio del recurso de nulidad en torno a la discusión de la pena sustitutiva. Efectivamente, el Sexto Tribunal Oral en lo Penal condena a mi representado por el delito de porte de arma de fuego prohibida a una pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales, considerando que le favorecen 2 circunstancias atenuantes: la irreprochable conducta anterior
y la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Esto se consigna en el considerando 14º de la sentencia. Impugnamos la norma del inciso segundo del artículo 1 de la Ley de Penas Sustitutivas porque con su aplicación entendemos se conculcan garantías fundamentales, particularmente la igualdad de toda persona humana, la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, puesto que existen ilícitos incluso de mayor lesividad que tienen aparejadas penas más graves, a los cuales es posible otorgarles una pena sustitutiva, y además porque vulnera el derecho al debido proceso en su dimensión de la garantía a un procedimiento racional y justo. Todo esto porque en la determinación judicial de la pena, y particularmente a la pena sustitutiva, el sentenciador se ha visto impedido de ponderar los antecedentes personales de mi representado y de poder elegir dentro del catálogo de penas sustitutivas, particularmente la libertad vigilada intensiva, que podría acceder mi representado dadas estas dos circunstancias atenuantes y que la pena, el quantum de la pena así lo permite. Es por ello que se encuentra pendiente el recurso de apelación de la defensa y que, en definitiva, la resolución de este excelentísimo tribunal es de vital importancia para los intereses de mi representado, puesto que de declarar inaplicable por inconstitucionalidad la norma que se impugna, efectivamente la Ilustrísima Corte de Apelaciones podría atender las peticiones de la defensa y otorgar en definitiva la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Tenemos a la vista para esto que, teniendo irreprochable conducta anterior, incluso habiendo colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, reconociendo su participación en el delito y dando detalles que sirvieron para la convicción del tribunal, entendemos que es el caso paradigmático en que se puede decir que es una persona que está dispuesta a no cometer nuevos ilícitos y, por lo tanto, la cárcel no es el lugar donde debiera estar esta persona. Sin embargo, por aplicación de la norma impugnada, los 3 años y un día a los que fue condenado debe pasarlos en un centro privativo de libertad, y eso, entendemos, vulnera el principio de proporcionalidad, de idoneidad de las penas y particularmente el fin de la pena, que en este caso sería un fin resocializador, un fin preventivo especial positivo. Y por tanto entendemos que aquí también se vulnera el debido proceso en la dimensión de la determinación de la pena justa y se deja en detrimento al juez, se dejó en detrimento a los jueces del Tribunal Oral en poder determinar una pena acorde a derecho, acorde a las situaciones particulares de mi representado, esto es, a poder acceder a una pena sustitutiva en libertad bajo el control de un delegado de libertad vigilada. Entendemos que el principio de proporcionalidad acá es vital para entender que se ha vulnerado precisamente el debido proceso en la dimensión de la determinación de la pena y que, conforme lo ha señalado este excelentísimo tribunal en los roles 3109, 3120, 3134 y 3135, el principio de proporcionalidad es precisamente el elemento fundador de la teoría de la pena y que debe estarse entonces a un fin de idoneidad y de resocialización, sobre todo considerando este caso concreto para una persona que no tiene antecedentes penales pretéritos. Por todo ello, excelentísimos señores y señoras, es que esta defensa solicita se declare inaplicable la norma impugnada por estimar que vulnera garantías fundamentales de mi representado, en este caso concreto, dada ya el estado de la causa y las pretensiones que tiene la defensa para la sustanciación de la apelación que se encuentra pendiente. Muy bien, muchas gracias. En tercer lugar, en la causa rol 3400, interpuesto por Matías Donoso González, alega el abogado Jorge Lira Calderón, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, por mi representado Matías Donoso González, vengo en alegar por el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas las penas privativas o restrictivas de libertad, y del inciso segundo del artículo 17b de la Ley 17.798 sobre control de armas.
las cuales afectan gravemente los derechos y garantías que le asisten a mi representado establecidos por la Constitución Política de la República, al infringir los artículos 1 y 19, numerales 2 y 3 de la Constitución, y al infringir también los numerales 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Solicitando a su señoría excelentísima se sirva a acoger el requerimiento señalado señalando que las normas señaladas son inaplicables a mi representado en la causa RIT 594-2016, seguido ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago por el presunto delito de porte de arma de fuego, porte ilegal de arma de fuego contemplado en el artículo 9 en relación al artículo 2, letra B de la Ley 17.798, en el grado de consumado. En razón al tiempo que se le ha entregado a los abogados que tienen que alegar, voy a concentrar solamente en 3 puntos para destacar algunos aspectos que nos interesan. En primer lugar, respecto de la vulneración de garantías y derechos, es pertinente decir que la aplicación de las normas del inciso segundo, del inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216 y del 17b, el inciso segundo del 17b de la Ley 17.798, lo que hace en definitiva es excluir arbitrariamente de beneficios legales que le asistirían a mi representado, afectando, ¿no es cierto?, la garantía de igualdad ante la ley al establecer un trato desigual frente a circunstancias similares, la vulneración del principio de no discriminación arbitraria sin considerar el estándar de razonabilidad exigido y la afectación al derecho fundamental a un procedimiento y una investigación racionales y justas al afectar específicamente la proporcionalidad de las penas y también al legítimo derecho que le asiste a una adecuada defensa. Puesto que los beneficios legales a los que me refiero, que le estarían excluidos al aplicar estas normas, consisten básicamente en la posibilidad que se pueda optar, ¿no es cierto?, a la rebaja de penas, por un lado, en cuanto a las normas, ¿no es cierto?, de determinación de la pena de los artículos 65 y 69 del Código Penal, por una parte, y en segundo lugar, a las medidas de cumplimiento alternativo que ofrecería la Ley 18.216 respecto de las condiciones que él puede exhibir para optar a rebajas de pena en cuanto se cumplen requisitos específicos, específicamente las atenuantes que el propio Ministerio Público en su acusación le reconoció en la causa. En la causa pertinente, mi representado ha establecido una defensa de inocencia, ha rechazado la imputación efectuada por el Ministerio Público y ha rechazado las versiones entregadas por, algunas consideraciones de hecho que se establecieron en la acusación. Quiero señalarles que mi parte, aún considerando la defensa de inocencia, ha debido recomendarle al imputado que acogiera la medida cautelar de reclusión nocturna, llevando ya más de 1 año y 4 meses cumpliendo esa medida cautelar, pese a que él ha considerado plantear y oponer ante la acusación una defensa de inocencia, teniendo pruebas para ello, teniendo testigos para ello, etc. Es decir, la exclusión que la aplicación de estas normas le otorgan, le afectan a él, no obstante su pretensión de que el tribunal le sea declarado su inocencia, ha debido considerar este requerimiento de inconstitucionalidad, puesto que la imputación que le hace el Ministerio Público se basa en el testimonio de 2 carabineros. Y eso constituye una, comillas, amenaza a una eventual condena. Él espera, nosotros y él y su defensa espera acreditar en el transcurso del juicio oral su inocencia. Sin embargo, está expuesto gravemente a que sus posibilidades y sus derechos no le sean reconocidos conforme a otras circunstancias
a otros delitos que, perteneciendo a la misma familia de delitos, en este caso de peligro abstracto, teniendo mayores penas, le son concedidos a otras personas. Queremos hacer presente precisamente que estos beneficios legales al que él podría acceder le permitirían reducir, en primer lugar, la pena frente a una condena y, en segundo lugar, le permitirían acceder a un cumplimiento alternativo conforme a la ley. Es pertinente señalar que en la contestación del traslado del Ministerio Público señaló, básicamente, quiero destacar dos elementos que el Ministerio Público señaló en la causa. En primer lugar, el Ministerio Público señaló que no cabía hablar aquí de un trato desigual frente a otros delitos, puesto que la modificación, la norma que modificó la ley de armas, exige, según él, comillas, situarla en el marco de sus objetivos, al consagrar un modelo alternativo al puro aumento de pena para incrementar la severidad del tratamiento penal en ciertos delitos. Es decir, está ratificando que el objetivo del legislador fue implementar una estructura, un modelo destinado a aplicar, en este caso, una modificación de lo que podía ser el régimen normal, de otros, conjunto con otros delitos, para incrementar la severidad de la pena. Señala el Ministerio Público, además, que este sistema, este modelo o esta estructura también se encuentra en otros delitos y menciona precisamente lo ocurrido en la modificación que se experimentó a la Ley 18.290 del tránsito con la modificación de la llamada Ley Emilia. Y, por tanto, tratando de indicarnos que, dado que allá se cumplió de esta manera y dado que existen otras legislaciones a las cuales se le ha aplicado este modelo, al aplicarlo a esta otra legislación no sería tampoco vulneratorio de estos derechos. Habría que señalar que nosotros conocemos y sabemos la cantidad de impugnaciones por inconstitucionalidad que ha sido sometida ese sistema y esa estructura en la llamada Ley Emilia, en la ley del tránsito y sus consecuencias, y por lo tanto tendremos que decir y destacar que si en esas impugnaciones, en esas inaplicabilidades que han sido señaladas para esa legislación, esta magistratura resolviera que hay inconstitucionalidad, también entonces debiera tomarse en consideración que ese mismo modelo, esa misma estructura, debiera ser revisada conforme a derecho, declarándose la inconstitucionalidad en el caso de mi representado. Es decir, lo que el Ministerio Público ha señalado como un apoyo, nosotros creemos que debe ser considerado precisamente en sentido contrario. Por último, debo señalar que mi representado ha alegado inocencia en su causa. Él fue detenido conforme a un aviso anónimo que dio una persona telefónica señalando algunas características de sus vestimentas, a lo cual el Carabineros llegó y lo detuvo. Él iba con otras 8 personas y en la diligencia Carabineros encontró un arma de fuego en el suelo, en un paradero. Pero como él había sido señalado verbalmente por una llamada anónima en cuanto a sus vestimentas, tomó el arma que estaba dentro de un tarro de basura y lo tomó detenido solamente a él. Y, dado que él tenía unas vestimentas muy llamativas, que era un buzo rojo, un buzo de color naranjo, etcétera, solamente lo tomó detenido a él y le imputó el delito de, digamos, en su parte, le imputó el porte ilegal de esta arma de fuego. Mi representado, Matías Donoso, es estudiante de ingeniería del DUOC, es un excelente estudiante, es un joven de conducta intachable, tanto en la universidad como en su desempeño. Es un joven deportista que tiene recién va a cumplir 20 años ahora y ha visto muy afectada su vida y su proyecto de vida con esta situación que le ha sido imputada. Pretende que se declare su inocencia en el juicio, pero al mismo tiempo necesita que las circunstancias por las cuales se encuentra imputado
le sean inaplicables, digamos, las normas que actualmente se le acusan, específicamente los señalados. Conforme a eso, solicito a su señoría excelentísima se sirva acoger el requerimiento y declarar inaplicable las normas pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pedimos el espacio para los abogados siguientes, Sí. por favor. Muchas gracias. Bien. A continuación, en la causa rol 3411, presentado por Ismael Queupucura Wirimán, alega el abogado Héctor Varas, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Comparece el abogado Héctor Varas Córdoba en representación de Ismael Queupucura Wirimán para ofrecer alegatos solicitando que se declare inaplicable la norma del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 y del artículo 17, letra B, inciso segundo de la ley 17.798 para el caso en concreto. Efectivamente, tal como se dio cuenta en la relación, mi representado fue detenido y formalizado por conducción en estado de ebriedad y también por porte ilegal de armas. En este mismo contexto, el Ministerio Público presentó una acusación y actualmente el juicio en Temuco presentó una acusación, como se dio cuenta en la relación, con un veredicto condenatorio y actualmente está pendiente el proceso por disposición de este tribunal. Ya, para el caso en concreto, su señoría, esta parte estima que las normas deben ser declaradas inconstitucionales porque existiría un vicio de constitucionalidad al momento en la cual se establecieron, en el sentido de que son normas privativas que estarían privando a los jueces del crimen en aplicar las facultades que tienen según el Código Orgánico de Tribunales, y en este mismo sentido este tribunal no omitió no hizo mención respecto al examen de constitucionalidad que debería haber sido acogido, y lo que conlleva que actualmente mi representado en la situación que esté expuesto a tener una pena efectiva, no pudiendo acceder a las penas sustitutivas que establece la misma ley 18.216 en el artículo número 1, inciso primero. Por lo expuesto y además teniendo presentes las vulneraciones de las garantías constitucionales del artículo 1, del artículo 19, número 2, 3 de la Constitución Política, solicita que se declaren inconstitucionales para el caso en concreto. No más. Bien, muchas gracias. A continuación, por el Ministerio Público, alega el abogado Hernán Ferrera Leiva, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Alego con su autorización a fin de que en los requerimientos roles 3.357, 3.400 y 3.411 se rechace los reclamos en lo que atañe al artículo 17b de la ley 17.798, inciso segundo, y se resuelva conforme a derecho en lo que corresponde al inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216. Como se dijo en la relación, respecto del rol 3.363, que es otra de las causas que está viéndose conjuntamente, fue declarado inadmisible en lo que corresponde al artículo 17b. Por lo tanto, a su respecto, sencillamente nosotros pedimos que se resuelva conforme a derecho en lo que resta del requerimiento allí planteado, que concierne a la ley de penas sustitutivas. Evidentemente, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado, no podemos dejar de hacer ver
que esta no es la sede para discutir culpabilidad o inocencia, ¿no? Yo entiendo la tentación, ¿no es cierto?, de hacer valer algunas argumentaciones a este respecto, pero evidentemente no estamos en condiciones ni corresponde hacer valer acá cuestiones que evidentemente deben ser luego estudiadas, conocidas y resueltas y ponderadas por los tribunales que están llamados por la ley, ¿no es cierto?, y la Constitución a resolver este tipo de conflictos. Lo mismo en relación con las medidas cautelares. Las medidas cautelares están sujetas a un régimen legal exigente, un régimen legal que supone periódicos controles dentro del Código Procesal Penal, artículos 144, 145, incluso de oficio, ¿no es cierto? Entonces, las medidas cautelares se encuentran siempre bajo el control de los tribunales. Incluso, intensivamente se utilizan otros mecanismos constitucionales para revisar las privaciones de libertad, y los recursos de amparo, como se sabe, son cuestión muy habitual en los tribunales, al margen, incluso en paralelo a los mecanismos ordinarios de impugnación de los regímenes cautelares, de suerte que tampoco en nuestro concepto abunda o apoya de algún modo lo que se viene planteando en los requerimientos, aquellas cuestiones a las que hemos aludido precedentemente. Nosotros, al igual que en la instancia previa, en la vista previa que tuvo lugar en este caso, hemos hecho ver y hemos defendido, ¿no es cierto?, la regla del artículo 17b, justamente poniendo el ejercicio principalmente en el ámbito de la igualdad ante la ley, en comparación, porque evidentemente se trata de comparar las reglas y determinar si existe alguna desigualdad y que ésta sea además arbitraria, ¿no es cierto?, para incurrir en el defecto constitucional que se viene alegando. Por eso explico, ¿no es cierto?, hemos hecho valer lo que está dicho sobre el particular, reglas sobre determinación de penas, tanto en la Ley del Tránsito como en el Código Penal, ¿no es cierto?, artículo 449 del Código Penal, y otros regímenes de penalidad diferentes al régimen común del Código Penal, Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el delito de colusión en el marco de las normas sobre libre competencia, como se ha hecho y se ha consignado en algunas prevenciones sobre discusiones similares a las que aquí tienen lugar. De suerte que parece absolutamente necesario que cuando se argumenta sobre estas cuestiones se utilice una forma de comparar efectivamente todas aquellas disposiciones en las que se establecen situaciones parecidas, similares, o que de algún modo hacen una diferencia en relación al régimen común del Código Penal para determinar las penas. Por eso hicimos ver, desde luego, lo que corresponde a la ley del tránsito, y hemos aludido, para también clarificar a este respecto, a las dos últimas sentencias sobre este particular que precisamente desestiman los cuestionamientos planteados sobre la regla del artículo 196 bis, que establece un mecanismo idéntico al que establece el artículo 17b que venimos a defender. De suerte que son argumentos absolutamente pertinentes y adecuados a lo que estamos alegando, y que evidentemente, sumados a todas las otras decisiones adoptadas por este tribunal sobre la misma materia, nos parece deben conducir al rechazo de los requerimientos en los términos planteados en nuestras respectivas contestaciones. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y finalmente, por la Intendencia de la Región Metropolitana, en la causa rol 3357, interpuesto por Jan Antonio Gutiérrez, alega el abogado Nicolás Paulsen, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, su excelentísimo tribunal, que con la venia de su excelentísimo tribunal, esta parte querellante, Intendencia Regional Metropolitana, viene a solicitar que se rechace el requerimiento solicitado por el señor Jan Antonio Gutiérrez Zambrano por su presunta responsabilidad en los delitos de lanzamiento de artefacto incendiario en la vía pública y el desórdenes públicos. Los hechos, tal cual señaló el defensor, ocurrieron el 9 de junio del año 2016, a propósito de una marcha por la Confech. El acusado fue detenido en la calle Brasil, fue observado lanzando la bomba Molotov en la calle Brasil, y posteriormente fue tomado detenido en la comuna de Estación Central. Que en cuanto al artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216, esta parte estima que existen valores constitucionales más caros en nuestra población para dar el cumplimiento distinto a la privación de libertad que genera un reclamo ciudadano digno de ser tomado en cuenta. Y que en cuanto al artículo 17b de la ley 17.798, tomar en cuenta que la flexibilidad que tiene el legislador en consideración con la respuesta punitiva del Estado, radicando que esta aplicación en concreta, en el caso en particular, aún reconoce la flexibilidad del juez. Por tanto, tomando en consideración este atentado social de este tipo de delitos, el hecho de lanzar bombas incendiarias en la vía pública
es que esta parte querellante Intendencia solicita que se rechacen los requerimientos en cuanto al artículo 1, inciso segundo de la ley 18.216 y en cuanto al 17b de la ley 17.798. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No. Muy bien. Concluida entonces la vista de la causa. Muchas gracias.